es mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento, fuego mi espíritu. Buen día, 10 Oli, público de Macehualquintos. Hace un par de días nos visitaron dos estudiantes universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y vieron aquí hacer una entrevista que van a utilizar para una tesis de licenciatura. Bueno, entonces vieron estos chavos, se entrevistaron y ya que se iban, pues llegaron dos alumnas. Las dos alumnas me preguntaron que a qué vinieron estos chavos y pues ya les dije que venían a hablar sobre la concepción de la vida y la muerte de los antiguos nahuas. Y bueno, ya les interesó y me dijeron que si podía hablar al respecto. Y bueno, la idea es que a lo mejor en el público de Macehualquintos, quienes nos siguen, tal vez hay alguien que se interese por este tema, entonces por eso mejor lo grabamos y lo subimos a nuestras redes sociales. Entonces, bueno, sobre esto queremos hablar en esta ocasión, sobre el sentido de la vida y la muerte para un sabio nahua. Entonces, al decir esto, pues pongo en claro que no es mi opinión personal para nada. Lo que vamos a hacer para hablar de cómo concebían la vida y la muerte los antiguos nahuas, pues es ir precisamente pues, con lo que pensaba un sabio nahua. Y bueno, de quien vamos a tomar sus palabras es de un antiguo texto que se llama el Huicapeucayotl, que ya hemos hablado sobre este canto sagrado, es el primero de la colección de cantares mexicanos, y pues sobre este nos vamos a basar. Entonces, bueno, chéquense que el Huicapeucayotl, las primeritas palabras con las que empieza son Ni Noyol Nonotza, que quiere decir que yo, con mi corazón, hablo y dialogo. Ese es el sentido de esa expresión. Entonces ya Sahagún, cuando compila los testimonios con sus informantes, los antiguos nahuas hablan de que entre ellos, entre su sociedad de ellos, la que está antes de la conquista, hablan de la existencia de sabios y que el mismo Sahagún traduce como filósofos. Entonces ellos lo describen a un sabio en náhuatl con esta expresión, Moyolnonotzani, que quiere decir que es la persona que dialoga, que habla con su corazón. Entonces, si esa es la expresión que usa y que Sahagún traduce como filósofos, pues entiende que quien está hablando en el Huicapeucayotl pues es un sabio, es un filósofo. Entonces, bueno, una vez aclarado eso, pues entonces quien habla es un sabio nahua, y vamos a tomar una partecita del Huicapeucayotl, que es cuando dice esto de Tlacaso amocualcan, intlalticpac yenican. Entonces aquí aparece una palabra que pensamos no es tan fácil traducirla. Por ejemplo, piensen en este adverbio nican, pues es lo de menos. Nican es aquí, traducirlo al español pues es re fácil, ¿no? Aquí, o lo podríamos traducir al inglés, here, o a cualquier otro idioma, no hay mucho problema. El problema es cuando son conceptos, que son conceptos religiosos, porque entonces traducirlos así literalmente de un idioma a otro pues no tiene sentido. Entonces, más que traducir el concepto de Tlalticpac, lo que me gustaría es explicar ese concepto de qué es el Tlalticpac para los nahuas. Bueno, pues resulta que para los sabios nahuas, o en los antiguos mitos nahuas, se dice que antes de este sol, esta era cósmica que estamos viviendo, hubo otras 4. Entonces, en esas 4 eras anteriores hubo una especie de lucha entre todas esas fuerzas. Entonces, la primera de esas eras cosmogónicas se llamó Nahui-Ocelot, y ahí la que prevaleció fue un elemento, la tierra, sobre los demás. Esta se impuso sobre las otras y duró miles de años, y bueno, finalmente llegó a su fin. Luego se viene la segunda era, que es la Nahui-Ejeca. Ahí el elemento que predominó fue el aire. Ese se impuso sobre los demás elementos, y entonces igual tardó muchos siglos, de 52 años, y finalmente pues llegó a su término.
termina esa era cosmogónica y viene la tercera, que es la Nahui Tiahui. En esa el elemento que predomina es el fuego, porque es la lluvia de fuego, así se piensa en náhuatl. Y entonces esa igual, el fuego, la lluvia de fuego, predominó durante muchos siglos, finalmente llega a su término. Luego se viene la cuarta era, que es la Nahui Atl, y ahí el elemento que predomina pues, es el agua. Igual tarda muchos siglos de tiempo esta era, y finalmente llega a su término. Entonces la idea de los náhuatl es esa, que hubo 4 elementos mundiales, 4 eras, y en cada una de esas 4 eras, uno de esos elementos dominó sobre las demás. Entonces se viene la quinta era, pero para que exista la quinta era, esos 4 elementos que estuvieron imponiéndose, peleando uno contra los otros, pues tuvieron que llegar a una especie de acuerdo, o sea, de que ahora van a convivir, ya no van a pelear. Entonces, ese acuerdo, pues por eso esta era, la quinta, se va a llamar la era del movimiento. Su fecha de origen, pues es el Nahui Olin. Entonces, aquí lo que va a pasar es que se van a entrar en armonía esas 4 fuerzas. Entonces, en lugar de estar peleando, lo que van a hacer es dividirse el espacio, pero también el tiempo, porque en náhuatl el espacio y el tiempo están completamente entrelazados. O sea que no se puede pensar el espacio aparte del tiempo, sino que el espacio y el tiempo son una sola realidad. Entonces, lo que hacen para que exista esta quinta era es que se van a dividir una parte del espacio, pero también una parte del tiempo. Y entonces aquí es como surgen los 52 años. Esos 52 años se van a dividir en 4 grupos de 13. Entonces ahí se entiende que cada una de las fuerzas va a dominar 13 años y un rumbo del universo. Entonces la Tierra, el elemento Tierra, pues va a dominar el norte y va a dominar durante 13 años, pero también va a dominar durante un periodo del día, que va a ser durante la noche. Y bueno, entonces después se viene la segunda fuerza, que es el aire. Esa va a dominar el poniente, que es el atardecer, y también van a ser 13 años. Luego se viene el elemento fuego. Esa va a dominar el sur, el rumbo del sur, va a dominar 13 años también, y bueno, el elemento ese es el agua. Y luego tenemos el elemento Atl. Ese va a dominar ¿cómo se llama? El oriente, o sea, el amanecer, y también va a dominar por 13 años. Entonces así es como se van a ir sucediendo los ciclos de 52 años. Cada uno de los elementos va a dominar 13, 13, 13, 13, y así ya no van a estar en pelea, sino que ya van a estar en armonía. O sea que se piensa como que llegaron a una especie de acuerdo los elementos para poder existir. Entonces por eso esta es pues la era del centro, porque es la quinta, ¿no? En ella pues como que entran en armonía esos 4 elementos a través del movimiento. Entonces la idea del Tlalticpac, eso es a lo que vamos, al Tlalticpac, los nahuas lo pensaban así, que arriba de nosotros está el Topan, que es todo esos cielos, 13 cielos, y hasta el último, en el 13º cielo, está el Omeyocan, que es el lugar de la dualidad, del Ometeo, del Ometecutli y la Omesigua. Entonces están como que los cielos donde habitan los astros. Para abajo se piensa en náhuatl que está el Mictlán, que tiene 9 inframundos, y en el último de ellos pues está la pareja dual, que es el Mictlantecutli y la Mictecacihuatl, los señores, el señor y la señora, que cuidan el inframundo, la región de los muertos. Entonces así se piensa el mundo náhuatl, está el arriba, está el abajo, y esto que conocemos es el Tlalticpac, pero no es estático. Eso es lo que nos gustaría explicar, que el Tlalticpac es, sí, efectivamente esta realidad, pero con esta concepción de la que estoy hablando, ¿no? Para que exista esta realidad que conocemos, pues tiene que existir como que esa armonía entre los 4 elementos, cada uno repartiéndose cada uno de los 4 rumbos del universo, y pues también espacios de tiempo, ¿no? 13, 13, 13, y así van pasando los ciclos de 52, 52 y 52 años. Entonces en el pensamiento náhuatl esos ciclos son la unidad de tiempo para medirlo, los 52 años. Entonces no es una realidad estática, sino que los elementos, el tiempo, el espacio, todo está pues completamente en movimiento, que se entiende que esta es
el sol del movimiento, el Olintonati. Bueno, entonces esta realidad que conocemos, este mundo, que lo vemos, me refiero a las plantas, los animales, los cerros, todo esto que vemos, que es la existencia aquí en la Tierra, eso es lo que en náhuatl se considera el Tlalticpac. Bueno, entonces esta partecita del Cuicapeucayo, ese canto sagrado del cual ya hemos hablado, hay una parte ya llegando al final que dice esto, dice Tlacaso amo cualcan. Esto quiere decir que en verdad no, cual, pues viene de cual y de qué es bueno, el lugar que es bueno, o sea que quiere decir que no es lugar bueno, aquí en Tlalticpac, ¿no? Aquí en el Tlalticpac. O sea que de verdad que esto no es un lugar bueno. Luego dice, Tlacaso Xecni, en verdad otro es el Huiloguayan, pues es el lugar a donde tenemos que ir. O sea que aquí ya está hablando de esta idea de qué hay después de la muerte. Luego dice, bueno, Tlacaso Xecni in Huiloguayan y non Cancá. Entonces ahí donde tenemos que ir después de morir, dice que ahí es donde está la alegría. Innet la machtili. Y luego se hace una pregunta que pensamos que es la pregunta, pues la pregunta existencial del mundo náhuatl, que es Tlesan nen intlalticpac, que quiere decir, ¿acaso solo en vano es aquí en la tierra? O sea, ¿acaso nada más venimos a existir en vano aquí sobre la tierra? Y bueno, todo esto tiene que ver con que en el pensamiento náhuatl, el sabio náhuatl, se da cuenta que todo aquí en Tlalticpac está en un cambio pues perpetuo, o sea, todo está cambiando constantemente. Esa es una realidad que descubre el hombre náhuatl, y la otra es que además de que todo está cambiando, al final todo perece, y hay poemas que hablan extensamente de eso, por ejemplo, esos que dicen, aunque sea oro se quiebra, aunque sea jade se rompe, aunque sea pluma de quetzal, que pues para ellos era lo más hermoso, lo más precioso, se desgarra. O sea, todo aquí en la tierra es ilusorio, porque al final todo va a terminar. Aún las cosas que consideramos más valiosas van a perecer, pues ya ni se diga de nuestra existencia humana. Venimos, nacemos, abrimos los ojos, conocemos la realidad esta del Tlalticpac, pero pues al final vamos a morir. Y una vez muertos, pues nuestro recuerdo se va a ir desvaneciendo poco a poco, hasta que ya nadie nos recuerde y vamos a caer en el olvido. Entonces todo está en continuo cambio, pero al final todo perece. Entonces, ante esa realidad así brutal como se muestra que es el Tlalticpac, es que el hombre náhuatl dice, Tlacaso Oxecni, Yolili Shimoayan, dice, en verdad otro es el lugar donde se descarna la vida. Si hay otro lugar donde se descarna la vida, dice Maompani Au, que quiere decir que yo vaya ahí, a ese lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Pues es una palabra que en náhuatl se llama el Xochitlalpan, que es el lugar de encuentro del hombre sagrado, del hombre náhuatl con lo sagrado. Porque después de esto, ya no lo escribí, lo que dice es Maompani Au, luego dice Maompa inguan nuncuica teine, papan tlasototome, maompa nignotlamachti. Jack Clia Xochitl, Auyaca Xochitl, Inteyolquima. Ah, muy bien. Bueno, entonces lo que dice es que si hay otro lugar a donde se descarna la vida, dice pues que yo vaya allá a cantar al lado de los pájaros preciosos, de las aves preciosas cantoras, y donde están las flores. O sea que en resumen, pues lo único que da sentido a la existencia, lo descubren los sabios náhuatl, pues es la flor y el canto, el Insochitl Incuica. Eso es lo único verdadero que encuentra el hombre náhuatl sobre la tierra, porque fuera de eso, dice, todo está en constante cambio, todo al final perece, pero lo único que sí permanece son las flores y los cantos. Y bueno, el poema pues trata sobre eso. Entonces, esas son las ideas que tiene un sabio náhuatl. Entonces, no es solamente aquí les digo sus palabras, sino por ejemplo, estos conceptos tan importantes en el pensamiento náhuatl, como es el Tlalticpac, esta realidad que vivimos, pero con esa concepción de espacio, tiempo, mitos, todo eso,
el Xochitlalpan, el lugar donde están las flores preciosas, las flores que embriagan, las flores que huelen rico, las flores bellas y los preciosos cantos. Entonces, el único consuelo que encuentra el hombre nahua ante pues idea, ¿no?, de que perecemos, desaparecemos, pues son las flores y los cantos. Bueno, es breve esto que queríamos decir, pero nada más como para que ahí quede, ¿no? Entonces el sentido de la vida para el hombre nahua pues es la flor y el canto. Pero bueno, luego hablamos más de eso. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.